Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melquisedec. Está en la Sagrada Escritura. La carne está en la Sagrada Escritura que hay que comerla. Sí, estamos hechos para comer carne. Sí. Luego la otra cosa, para no intoxicarnos, es comer semillas. Entonces, comemos semillas y las semillas, digamos, semillas de girasoles, semillas de ajonjolíes, semillas de cacahuates, semillas de todas esas cosas. Sí, esa es otra de las cosas para no enfermarnos. Y otra de las cosas para no enfermarnos, fuera de comer carne y comer semillas, podemos comer legumbres, ¿sí? Para no enfermarnos. Y luego, trabajar físicamente para no enfermarnos. Porque nuestro cuerpo está hecho para trabajar y mientras más quietos estemos, pues más nos vamos a enfermar. De manera que hoy comemos muchas cosas que nos enferman, ¿no? Todos esos productos derivados de las harinas y todos esos carbohidratos o hidratos de carbono que están en muchos de los alimentos, en la mayoría de nuestros alimentos, pues terminan inflando y produciendo fiebres en nuestro sistema digestivo y esas fiebres se manifiestan en nuestro cuerpo. Bueno, dejemos eso ahí con los alimentos. Bueno, los aceites, ya sabemos que podemos tomar aceites de aguacates, de pescados, aceites de grasas de animales, aceites de oliva, de ajonjolí, etcétera. Los aceites vegetales que hoy nos dan, esos aceites pues nos hacen daño, a excepción de los aceites de animales. O sea que contradictoriamente el comer chicharrón no nos debería hacer daño, ¿no? Esa es una grasa que la necesita nuestro cerebro y nuestro cerebro necesita esa grasa. Segundo punto. Una de las cosas que nos enferma a nosotros es la desestabilización de nuestro campo electromagnético. Cada uno de nosotros tiene un campo electromagnético porque está compuesto de electrones. Un perro, una planta, una mesa, todo tiene un campo electromagnético. Entonces nosotros también funcionamos por electricidad. ¿Y qué es electricidad? Electricidad es el movimiento de electrones. Entonces, en un cable de cobre, en un cable de oro o en un cable de aluminio, el mejor conductor es el oro. Pues como el oro es tan caro, utilizamos el cobre, pero ahora están utilizando el aluminio, pero el aluminio es más deficiente. Entonces, ¿qué hace? Se le aplica una fuerza electromotriz a un electrón que empuja a otro electrón a toda velocidad y se forma un campo, se forma una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica forma un campo electromagnético. Entonces nosotros formamos un campo electromagnético en nuestro cerebro, en nuestras células, en el corazón. Cuando se hace un encefalograma, entonces para mirar los problemas de la cabeza, los aparatos detectan los campos electromagnéticos que hay en la cabeza. O en el o en el electrocardiograma, pues son el campo electromagnético que sale fuertemente del corazón. De modo que sí, cuando se nos apaga la electricidad, entonces pues también se apaga el cuerpo, porque las neuronas, es decir, necesitan de electricidad para funcionar. Y entonces ellas hacen la sinapsis cerebral para producir pensamientos, ¿sí? En la medida que se conectan con la electricidad. De modo que tenemos que saber qué agua tomamos. Las aguas que tomamos en los acueductos de las ciudades o las aguas que vienen embotelladas son aguas que tienen magnesio y tienen pocos electrolitos. Debemos tomar aguas de fuentes o de manantiales, aguas que vienen de la tierra que tienen electrolitos, porque los electrolitos son necesarios,
¿sí? Vienen cargados eléctricamente para que nuestro cerebro pueda funcionar bien. De manera que si estamos tomando aguas y ya pasamos de los 40 años y es una tomadera y tomadera de agua, entonces estamos barriendo las sales y las cales del cuerpo y vamos a terminar enfermando. Segunda causa de la enfermedad. ¿Sí? Primera causa por la que nos morimos es comer mal. Segunda causa es tomar mucha agua. Esa es la causa por la que nos morimos. De manera que las personas que duran 105, 110 años jamás tomaron agua. Y si toman agua, deben de hacerlo con bicarbonato para alcalinizarla y quitar la acidez del agua. Y deben de hacerlo con limón y con un poquito de sal, porque el cuerpo necesita la sal mucho más que el azúcar. El azúcar no lo necesita tanto como la sal, ¿no? La sal es indispensable para el funcionamiento de la célula. Entonces, ya vemos que los jóvenes o la gente de hoy tiene el cerebro cansado, ¿sí? Y todas esas cosas es como una licuadora cuando empieza a funcionar con corriente continua y entonces empieza, no como una licuadora que funciona con corriente alterna que a toda potencia, ¿sí? Una licuadora cuando funciona, pues funciona empiezas o un bombillo que tiene poca, está en corriente continua, está así todo amarillo, como que se va un murmullo. Por ejemplo, ahora en Venezuela que yo veía todas esas fuentes o corrientes de eléctricas deficientes, entonces significa que falta potencia, ¿no? Esa es la segunda causa. Se altera el campo electromagnético de las personas y nos enfermamos, ¿no? Tercera causa por la que nos enfermamos y nos morimos es el odio. Las personas que odian desarrollan cánceres, ¿sí? Y desarrollan enfermedades y desajustes en el cuerpo porque segregamos sustancias que nos envenenan, ¿sí? De modo que cuando nosotros tenemos una gran ira, ¿sí? Segregamos sustancias que envenenan nuestro cuerpo. Entonces nos envenenamos tremendamente, dañamos nuestros sistemas y nuestras cosas en la medida en que mantenemos un estrés alto y altas dosis de odio en nuestro corazón, termina enfermando nuestro cuerpo. Entonces yo siempre me pregunté estudiando la historia, ¿por qué los monjes de Exete duraban 120 años? ¿Sí? 130 y alguno llegó a durar 140 años. ¿Y por qué San Buenaventura y todos ellos se morían tan rápido? Me pregunté. ¿Sí? ¿Por qué se morían todos ellos? El más Guinness Record llegaba a 60 años y todos morían entre 40 y 50 años. Pues me di cuenta qué era lo que comían los monjes, ¿sí? ¿Qué era lo que comían en la Edad Media? ¿Qué eran lo que hacían y cuáles eran las prácticas que tenían unos y otros? Entonces, esas tres cosas fundamentalmente enferman a las personas. Un alma enferma enferma el cuerpo y el alma sufre con un cuerpo enfermo, porque no se puede separar el alma del cuerpo. De modo que al ayunar, ¿sí? Empiezo yo a purificar mi cuerpo, ¿sí? Y sobre todo el estómago de esas fiebres que yo constantemente estoy violentando mi estómago e inflamándolo con alimentos que de pronto me hacen daño. Los como en demasía, entonces como demasiados dulces sin necesidad de comerlos. Entonces, si yo veo un trabajador que está cargando bultos y bultos, pues se coma todos los dulces que quiera, ¿sí? Yo conocí un señor que duró 105 años, era un arriero, ¿sí? Y comía panela constantemente y nunca le hizo daño la panela. ¿Y por qué no le hacía daño la panela? Porque la panela es energía para el cuerpo, es azúcar que produce energía, pero él gastaba demasiada energía, ¿sí? Y entonces toda esa panela que se comía, pues era
combustible que él mismo quemaba. El cuerpo es como una máquina, ¿sí? Pero cuando yo como ese dulce y yo no lo quemo, ¿sí? Entonces sí voy a dañar mi cuerpo. Lo voy a dañar indudablemente porque me como un dulce que no lo estoy quemando. ¿Mm? Entonces ahí es cuando empiezan los desajustes. Entonces por eso es importante el ayuno y está en la Sagrada Escritura. Primero porque tengo que volver a ajustar mi organismo y los humores del cuerpo tengo que volverlos a ajustar con la realidad. Entonces, ayunar a pan y agua significa ajustar los humores del cuerpo. Ahora, yo no lo debo hacer, yo les estoy explicando una razón, pero yo no lo hago aquí porque entonces esto entraría en el ámbito de la vanidad. Y nosotros no somos vanidosos. ¿Mm? No queremos tener un cuerpo por vanidad, no queremos tener un cuerpo para pecar. Entonces hoy las mujeres tienen un cuerpo para pecar, los hombres tienen un cuerpo para pecar. ¡Ay, qué hermoso cuerpo tienes! ¿Sí? Uy, a los hombres, qué hermoso cuerpo tienes. Como una vez que me fui a confesar con Fray Crisóstomo en México, y entonces él me decía y me hacía la siguiente reflexión de eso. Independientemente de que seamos hombre o mujer, independientemente que sintamos atracción por el hombre o por la mujer, el cuerpo de la mujer es bello y el cuerpo del hombre es bello, bien formado, bien proporcionado, el cuerpo es bello. ¿Sí? Entonces, Dios ha creado ese cuerpo con esa armonía y el ayuno nos vuelve a retomar a esa armonía, ¿sí? Limpiando el cuerpo de todas esas cosas excesivas que contaminan el cuerpo. Entonces, por eso es que Jesús, ¿sí? Hace un ayuno de 40 días, ¿sí? Entonces, una persona que vive en nuestros ayunos, o sea, que vive de acuerdo con esa naturaleza, pues no va a tener manchas en la piel, ¿sí? Y va a envejecer de una manera muy, sí, o sea, no con expresiones de sufrimiento en la cara, sino que va a envejecer de una manera, pues, como envejecen ciertas personas, de una manera, pues, muy, no sabría utilizar la palabra, ¿no? De una manera como bien, dicen, has envejecido de manera bella, sí, envejeces de una manera bella. Entonces ese es el primer punto del ayuno que yo quiero decirles. Ahora, dentro de este ayuno podemos mencionar el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel es Daniel que está en tierra de Babilonia. Daniel es llevado como un hombre a la corte del rey. Podríamos contarlos, no, Daniel no es un eunuco porque no lo podemos contar dentro de los eunucos, ¿no? Pero a Daniel sí lo atiende un eunuco. Un eunuco era un hombre castrado que le quitaban los genitales y todo eso para que estuviera en los harenes de mujeres, sí que las mujeres estaban reservadas a esos reyes y muchas veces ellos pues tenían una mujer diferente para cada noche, sí. O sea que el rey actuaba prácticamente como un semental sobre cada mujer, una noche con cada mujer, ¿no? Entonces nadie podía tocar a esas mujeres y generalmente se manejaba la tradición de que tenían que ser, pues, vírgenes, ¿sí? Entonces se llevaban mujeres vírgenes, pues, para que las defloraran esos reyes. Así era la antigüedad. ¿Qué puedo decir? Entonces, a nuestro pueblo español, porque nosotros somos españoles y vuestras mercedes y todos son españoles, ¿sí? A nuestro pueblo español, en nuestra historia española, en España, en la península, uno de los tributos que tenían que pagar los reyes, ¿sí? A los musulmanes era entregarle cantidad de mujeres vírgenes para los harenes de los árabes. Sí, ese era un producto ignominioso, o sea, una situación ignominiosa que tenían que presentar. Entonces, el rey tenía que mandar a sus soldados para poder como
vasallaje a esos árabes, tenía que llegar a una familia y una muchacha cuando ya llegaba a la edad hermosa, pues se la llevaban y el rey tenía que entregársela a las árabes porque no había más remedio. ¿Mm? No había más remedio. Sí, tenía que entregársela a ellos. No había más remedio. Eso era una situación dura y complicada. Sí, situaciones duras y complicadas en la historia. Así es que el ayuno es importante porque purifica el cuerpo, vuelve vuelve a centrar los humores y todas esas cosas. Ahora, Daniel hace un ayuno prácticamente, aquí lo vamos a hacer de 21 días, un ayuno de 21 días, de agua y verduras, ¿sí? Pero aquí están poniendo verduras. Mi ayuno para mí es más radical. Que semillas, almendras, ajonjolí y todas esas cosas. Sí, bueno, el que quiera ayune con las semillas, porque las semillas, yo ya lo expliqué al principio, no hacen daño al cuerpo. ¿Sí? Entonces se ayuna con las semillas, pero entonces utilizo vegetales. ¿Y cuáles son los vegetales? Pues podríamos decir que entre los vegetales podemos tener zanahorias, tener remolachas, tener espinacas, tener acelgas, tener régulas, tener tomates, etcétera, ¿no? Utilizo esos vegetales y tomo agua, no más que agua. No es que voy a tomar un té aromático, o es que voy a tomarme un chocolate, o es que me voy a tomar un café, o es que me voy a tomar una cosa de esas. No, 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 no. Solo agua y vegetales. Ahora, la yuca no es vegetal, o sea que no se ayuna con yuca. La papa no es vegetal, o sea que no se ayuna con papa. En mi caso, yo voy a ayunar con plátano, que el plátano no es un vegetal, ¿sí? Pero yo voy a ayunar con plátano y agua, ¿sí? Porque para mí el plátano es simbólico, ¿sí? Entonces, en mi caso. Pero los que me quieran acompañar con ese ayuno de 21 días, que vamos a empezar, después se anunciará cuándo empieza ese ayuno. ¿Cuál sábado? Este sábado. O sea, me dicen que el ayuno empieza este sábado, ¿no? Entonces, este sábado, en las horas de la tarde, haremos una oración solemne o en la mañana en la Eucaristía, haciendo el ofrecimiento del ayuno y de las personas que se vayan a unir al ayuno, ¿no? Para contar los 21 días hasta la Semana Santa, ¿no? Si es hasta la Semana Santa, los 21 días. Bueno, hacemos una oración este sábado, empezamos el ayuno. Y el ayuno significa empezar, o sea, ya significa que no ayuno el viernes, sino que ayuno del sábado en adelante con agua. Entonces, ¿qué es el agua con la que vamos a ayunar? Yo, en el caso mío, agua con bicarbonato, con sal y con limón. Eso es lo que yo pienso. Ese es el agua que voy a tomar yo, ¿sí? Y en mi caso, reemplazo los vegetales con plátano, ¿sí? Ya cada uno de vuestras mercedes, pues, ¿sí? Cada uno de vuestras mercedes, pues, decide qué vegetales, con qué vegetales. Ya les vuelvo a decir, no se vale para el ayuno ni la papa, ni la recacha, ni el ñame, ni nada, porque esos son carbohidratos, ¿sí? Y esos no están dentro del ayuno de Daniel.
no están dentro del ayuno de Daniel. Como yo estoy ayunando con plátano y eso es lo que yo tengo ofrecido a Dios, pues para que no entremos en contradicción, pues se vale el único carbohidrato que se vale comer es el plátano, ¿no? Si es que lo quieren hacer. Sí, comer plátano. Porque el plátano se lo tengo yo ofrecido a Dios. Entonces, ¿cómo? Un momentito aquí. 29 de marzo, ¿cierto? Sí, el 29 de marzo empieza el ayuno. 29 de marzo para terminar el Viernes Santo, ¿no? Ahora, dentro de ese ayuno, el lunes santo, o sea, el domingo en la tarde, el ayuno cambia. ¿Sí? ¿Y qué significa? Que ya el ayuno no es con agua y verduras, sino que es con pan y agua 3 días. Entonces, los 21 días tienen sentido de que los 21 días se convierten en 3. ¿Sí? 2 más 1, 3. ¿Sí? Es un ayuno en nombre de la Trinidad. ¿Sí? Y el otro 3 también significa la Trinidad. ¿Sí? Los 3 días. Y ese día empieza a las 6 de la tarde el domingo. Ya la última comida, ¿sí? Me la comí antes de las 6 de la tarde y después de las 6 de la tarde ya solamente tomo agua y pan ácimo. Pan ácimo significa que es pan sin sal, pan sin azúcar y pan sin cualquier clase de aliños y pan sin levadura. O sea que solamente tomamos pan y agua. El domingo en la noche, el lunes en la mañana, el lunes santo de desayuno, pan y agua, de almuerzo, pan y agua, y de comida, pan y agua. El martes santo de desayuno, pan y agua, de almuerzo, pan y agua, y de comida, pan y agua. El miércoles santo de desayuno, pan y agua, de almuerzo, pan y agua, y de comida, pan y agua. Y entonces ya el miércoles, después de las 6 de la tarde, se puede romper el ayuno y se pueden comer una buena cena, como se la quieran comer, con todo lo que se la quieran comer. El jueves santo no está recomendado ayunar, o sea que el jueves santo comen sus comidas normales y hacen sus banquetes como quieran, el jueves santo. ¿Sí? Ese día no se debe ayunar de ninguna manera. No se debe ayunar el jueves santo de ninguna manera. Y por ley de la iglesia volvemos a ayunar, ¿sí? El Viernes Santo, ¿sí? Entonces el Viernes Santo volvemos a ayunar con pan y agua. Desayuno, pan y agua. Almuerzo, pan y agua. El Viernes Santo, ¿cierto? Y comida, pan y agua. Y ya el ayuno se terminó, ya no hay más ayuno. Sí, ya se terminó el Viernes Santo el ayuno. ¿Y qué significa pan ácimo? Los que no saben hacer el pan ácimo, que se puede hacer en las casas, podemos pedirle a alguien, por ejemplo, a alguien de la comunidad que sabe hacer el pan ácimo, que en una noche nos enseñe a hacer el pan ácimo para que el que quiera aprender a hacer el pan ácimo lo haga para que haga su propio pan para ayunar. Y los que no pueden hacer el pan ácimo, pues lo compran en D1, que es lo más factible que veo. En D1, que hay en todo el país, hay D1s, venden unas pitas de pan árabe que yo acostumbro a comérmelo con aceite de oliva y entonces utilizan esos panes del pan que no tiene levadura
para ayudar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. panem et vinum apto